Bienvenidos nuevamente a su canal Al Día con Contaduría. Mi nombre es Laura Becerra, soy estudiante de Contaduría Pública y pertenezco al consultorio de Núcleo de Apoyo Fiscal NAF en alianza con la IRC. En el día de hoy tenemos como invitado al docente Albéniz Mora, quien nos hablará sobre las finanzas y su evolución a través del tiempo. Muchas gracias. Como lo menciona Laura, mi nombre es Albéniz Rafael Mora Tamayo. Soy docente de la Facultad de Contaduría Pública en la seccional Tunja. El día de hoy, aquí en el canal Al Día con Contaduría, vamos a conversar sobre las finanzas y su evolución a través del tiempo. Entonces, para poder desarrollar esta idea, lo primero es entender que las finanzas tienen origen desde el momento mismo en que comenzamos a utilizar el dinero como medio de intercambio de bienes y servicios. Dicho esto, podemos entender entonces que las finanzas tienen relación con todas las actividades económicas, todas las actividades en donde se mueva dinero. Y no solamente las actividades económicas a nivel empresarial, sino a nivel personal. Ahora, en la actualidad nosotros podemos definir las finanzas como el arte de administrar dinero. Pero si hablamos de la administración del dinero, estamos hablando de la correcta utilización del dinero. Para ser más preciso y desde una definición desde la economía, podemos decir que las finanzas estudia la relación del dinero con las personas, las empresas y el Estado. Entonces, esa definición actual ha venido evolucionando a través de situaciones en el tiempo. Antes del siglo XIX no se tenían estudios ni se habían hecho investigaciones relacionadas con las finanzas. Sin embargo, en esa época los vestigios de finanzas obedecían más a la parte de la teneduría de libros en contabilidad, a las financiaciones que buscaban los administradores para desarrollar las actividades, y en esa época eso era lo más avanzado, lo que más relación tenía con las finanzas. Luego, a través del tiempo y como les mencionaba, las situaciones fueron dando la pauta y marcando qué sería de las finanzas en esta época. En los años 30, con la crisis económica de los Estados Unidos, las finanzas se concentraron más en desarrollar políticas, desarrollar legislaciones para controlar quiebras, para validar insolvencias, y esos son algunos vestigios de lo que es el desarrollo actual de las finanzas. Posteriormente, entre los años 40 y 50, después de la Segunda Guerra Mundial y durante ella, las finanzas estaban más enfocadas a que las empresas desarrollaran equipos de guerra, operaciones que eran muy costosas, por supuesto, y que eran financiadas principalmente por los estados. Es decir, que esa relación del dinero fundamentalmente giraba alrededor de empresas y el Estado en funciones específicas de artefactos de guerra. Posteriormente, con el desarrollo y con la revolución industrial, las empresas dieron un giro importantísimo y lo que pretendían entonces era lograr una mejor productividad. Eso llevó a muchas fusiones, a muchas alianzas que también explotaron en la emisión de bonos, de acciones, y se comenzó a desarrollar todo el mercado financiero, el mercado de acciones, de bonos, y eso fueron, digamos, como los primeros inicios. A partir de ese momento y con un enfoque un poco más hacia el desarrollo empresarial, nacieron teorías como la teoría del análisis financiero, en donde lo que se perseguía fundamentalmente era analizar las cifras para poder tomar decisiones en torno al desarrollo económico empresarial. Los estados financieros que principalmente se utilizaban era el balance general, hoy conocido como estado de situación financiera, el estado de resultados y el flujo de efectivo. A través de estos elementos, las instituciones ya podían tener una visión un poco más amplia de lo que debía ser su planeación en términos de lo que era la operación hacia el futuro. A partir de ello comenzaron a hacer muchas teorías. Una de ellas es la teoría de portafolio, que quizás muchos hemos escuchado, pero
que básicamente lo que pretendía era hacer una diversificación de las inversiones. Dicho coloquialmente, lo que pretendía era colocar los huevitos en diferentes canastas para evitar el riesgo, y es ahí donde nace el concepto de riesgo. A partir de ese momento, otras teorías como la teoría de agencias, que buscaba que los administradores y los empresarios tuvieran un objetivo en común y no cada uno persiguiera sus propios beneficios. Eso también con el fin de optimizar la ejecución, la gestión empresarial y lograr los resultados. En la actualidad, nosotros, y a partir del concepto que al principio les conté, navegamos sobre esa idea de finanzas: administración adecuada del dinero, relación del dinero con las personas, empresas y Estado. Pero no se quedó allí ese concepto. Actualmente el concepto de finanzas gira en torno a que debemos tener un equilibrio en tres elementos que son fundamentales: la rentabilidad, la liquidez y el riesgo. Para ser más precisos, la rentabilidad es la capacidad que tiene una empresa para generar utilidades. La liquidez, entonces, es la capacidad que tiene una empresa para atender sus obligaciones en el corto plazo, y el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un hecho que genere pérdidas. Esos tres elementos tienen que estar en equilibrio para decir que las finanzas de una institución o de una persona son adecuadas, y sobre ellas se toman decisiones de todo tipo, pero fundamentalmente atendiendo el principio de la buena utilización del dinero. Ahora bien, les decía que a través del tiempo las finanzas han venido evolucionando y los hechos han venido dando la tendencia a las finanzas. La apertura económica también fue uno de los elementos importantes que hizo que las finanzas tomaran un rumbo diferente, que se lograran diferentes actividades a nivel empresarial, alianzas. Hubo incluso empresas que se quebraron porque la competencia creció, ¿cierto? El riesgo se evidenció y las situaciones que normalmente se venían trabajando en las empresas tuvieron que ser modificadas ante esta realidad. Hoy estamos viendo un horizonte tecnológico en donde claramente va a tener un efecto sobre el desarrollo de las finanzas. Ya vemos, escuchamos sobre criptomonedas, sobre el Bitcoin, sobre diferentes elementos que son novedosos, ya no el papel moneda físico, sino ahora el electrónico. Eso seguramente va a marcar una pauta muy importante. Pero lo interesante de esto no es solamente conocer ese tipo de actividades, sino estar preparados para poder participar de ellas y ojalá poder aprovechar todas las circunstancias que brindan esos elementos, que brindan esas condiciones para, como empresa o como persona, poder tener un desarrollo profesional, poder tener un desarrollo empresarial, si se quiere, mucho mejor, preveyendo lo que viene y por supuesto anticipándome ante esas situaciones y aprovechándolas al máximo. Esto es lo que quería comentar respecto a las finanzas, que es un proceso que ha venido evolucionando en el tiempo, que es un proceso que seguramente nos va a permitir en el futuro tener unas nuevas dinámicas y que hay que estar preparados. Y desde la contaduría e incluso desde cualquier actividad nosotros podemos hacerlo, podemos estar preparados para afrontar esas nuevas realidades. Muchísimas gracias, espero poder participar más adelante en este canal y seguiremos en contacto. Muchas gracias, profesor Albéniz. Y recuerden, en 8 días nos conectamos nuevamente con otro tema de interés. Gracias.